Hola, bueno, se estarán preguntando, Karen, pero si ya estás en Lima, ¿qué haces de vuelta en tu habitación? No he regresado a Madrid, ya mi mamá todavía no me ha sacado de quicio, espero. Toco madera por si acaso, aunque no es madera, no lo sé. Sino que como van a ser las fiestas y todo eso, supongo que no voy a tener mucho tiempo para grabar un video. Así que voy a dejar un video pregrabado desde ahora. Acabo de conectar el micro, así que si hay un cambio en el audio ya saben por qué es. Bueno, como decía, que voy a dejar un video pregrabado ahora mientras me maquillo. Así que va a ser como una especie de get ready with me, maquillándome conmigo, alistándote conmigo, mientras les cuento una triste historia, porque al parecer todo lo que me pasa son tristes historias. No, mentira, en realidad esto va a ser una historia. Me voy a peinar, acabo de salir de la ducha. Tengo que estar en el aeropuerto en... no veo la hora. En 3 horas tengo que salir de acá, así que tengo que terminar todavía de empacar y hacer todas mis cosas y bla bla bla. Y también el ángulo ha cambiado, es que ya es de noche, son las 7 y 8 de la noche, 7 y 10 de la noche en realidad, y así que no puedo usar la luz de la ventana, estoy usando la luz de todas mis lámparas habidas y por haber. Así que bueno, en esta ocasión, como ya han visto en el título, les voy a contar un poco acerca de cómo yo me inicié en esto de la escritura, en Wattpad y en todas estas plataformas que en realidad se han convertido en mi hogar y que fueron los que me ayudaron de alguna u otra forma a decidir cuál iba a ser mi carrera y eso. Debería estar explicándole qué estoy usando, ¿no? Bueno, me estoy peinando. Utilizo el wet brush porque es súper suave, no me jala el cabello mucho y bla 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 bla. Ok. La escritura. Básicamente yo empecé a escribir cuando tenía... Bueno, no, en realidad todo empezó con la lectura. La verdad es que esto es una opinión personal y es una opinión mía en realidad, que yo creo que uno puede ser tan buen escritor como lo es lector. Yo no conozco una sola persona que escriba y que no lea. Es la verdad. Y conozco a muchas personas que escriben, no por creer ni nada, pero es la verdad. En el medio y en la carrera conoces a muchas personas que escriben y que escriben muy bien y que escriben muy mal. Y muchas veces la mala escritura está directamente relacionada ante el hecho de que no leen. Y no me refiero a que no sepan leer ni nada por el estilo, sino que no leen lo suficiente, ¿entienden? Y leen por obligación o porque tienen algún trabajo o algo por el estilo y eso. Entonces yo creo que la verdad es que esas dos cosas están muy ligadas de la mano. He usado el Clarins, mi hidratante de rostro, que ya lo puse en mi video de skincare. Entonces yo aprendí a leer cuando tenía como 3 o 4 años. Sé que es una edad muy pronta y de repente no me creen. Y no es como que aprendiera a leer así de corrido, sino que lo que pasó fue que como mi mamá siempre estaba muy ocupada, lo que hacía era, me ponía como en un corralito y libros, y para esto yo tenía me había comprado un set de 2 libros y 2 cassettes. En esa época se usaban todavía cassettes y el cassette te leía lo que decía en el libro básicamente. Entonces lo que pasó fue que me ponía el cassette y me ponía con el libro para que yo viera las figuras y eran cuentos infantiles y eso, y esa era mi rutina de todos los cassette y libro, cassette y libro, cassette y libro. Y poco a poco supongo que mi mente fue uniendo 1 más 2 más 3 y aprendí a leer de esa forma. En realidad tampoco es que leyera un montón, pero me sabía de memoria todo. O sea, mi cuento favorito que en esa época era La Caperucita Roja, y dice mi abuela, me contaba que mi abuela, hasta yo le pedía a mi abuela que me leyera el libro. Entonces a veces me sentaba yo con el libro acá y parecía que leyera, pero lo que pasa es que me había tipo memorizado las frases y las palabras y toda la historia, por lo mismo del cassette, de que todo el día estaba con el cassette y eso. Acabo de usar el protector solar de Bella Aurora o Bella Aurora antimanchas para piel mixta grasa. Esto me encanta. Hace poco recién he empezado a usar protectores solares, entonces tampoco puedo darles un gran detalle de qué tal me va o eso. O sea, sí, ya sé, deberíamos usar siempre protectores solares, bla 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 bla, qué tal gurú. Pero no sé, nunca me han gustado usar protectores solares, ni siquiera de chiquita. Entonces ahora que lo estoy probando, bueno, recién llevo como un par de semanas, así que a ver si hay cambios en mi piel. Que estaba así. Sí, fue así que empecé a leer y poco a poco, no sé, supongo que desde entonces el bicho de la lectura se metió en mi alma y
en mi cuerpo o algo por sí por el estilo. Para esto yo vengo también de una familia de personas que leen muchísimo. Mi mamá lee mucho, mi tía no lee tanto, pero mi mamá, mis primos, todos son muy como letrados y ese tipo de cosas y leen bastante y les gusta mucho la lectura y los libros y eso. Mi mamá estaba feliz obviamente de que yo fuera así, que no me pareciera mi papá, y siempre me compraba libros piratas la mayoría. Entonces, estoy usando el primer de Benefit. Cuando empecé el colegio también, empecé la primaria inicial y todo, y yo siempre era de las niñas que tipo hacían su tarea, hacían todo antes que el resto. Entonces era como, mis compañeros me odiaban por eso, porque era muy ñoña y era como muy nerd. Y tiene también que ver porque mi mamá siempre me presionaba a ser la mejor y ser perfecta y bla 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 bla. Ya hice mucha terapia por eso, así que bueno. El punto es que sí, y a mí nunca se me fue realmente difícil leer. A mis amigos les costaba, yo nunca entendía cómo era que jalaban los exámenes de plan lector y ese tipo de cosas, porque para mí eran muy fáciles, porque estaba acostumbrada a leer desde muy chiquita. Entonces, de ahí, cuando estaba en cuarto de primaria más o menos, me voy a echar el concealer Dark Creaseless Concealer. Sé que este corrector es el peor corrector del mundo, ¿ok? Pero por alguna razón me he blanqueado en Europa. Entonces yo usaba este de MAC, pero ahora esta tonalidad es muy oscura para mí. Entonces ahora tengo que usar este de acá. Estaba en cuarto de primaria y faltaban como 30 minutos para que acabe el día del colegio, y la profesora al parecer ya se había acabado de temas que enseñarnos. Entonces nos mandaron a escribir un cuento. Nos dijo, escriban un cuento. Y fue como que, ok, dale, no hay problema, escribiré un cuento. Tengo 8 años y para esto, tipo, que ese fin de semana o algo así, yo había visto la mitad de una película con mi mamá, porque no había querido mi mamá que yo viera el resto, porque era una película para adultos, que era, o sea, yo no entendía en esa época bien, pero era sobre un niño que era autista y que resolvía como, tiene un nombre, resolvía como misterios de la policía porque era súper inteligente o algo así. Esta película básicamente me encantó, lo poco que vi y lo poco que entendí del autismo, y no se me ocurrió mejor idea que hacer mi historia o mi cuento acerca de un niño autista, por más de que no supiera bien de qué fuera, o sea, qué significaba ser autista o algo parecido. Tenía 8 años. Entonces, sí, básicamente eso. Y al parecer, mi historia encantó a mis profesores, y hablo en serio, le encantó mucho a mi profesora, que incluso me hizo leerlo enfrente de toda la clase, por más que dijera que no, por más que mis compañeros ya me detestaran porque fuera demasiado nerd, igual me hizo leerla. Ni siquiera recuerdo bien de qué era la historia en realidad, pero sí. La cosa es que me sentí tan orgullosa de esta historia, porque de verdad yo lo único que trataba de niña era conseguir aprobación de las personas mayores y bla bla bla, una infancia triste y ta. Me sentí tan orgullosa de esta historia que por los siguientes 2 años, cada vez que la profesora decía hagan una historia, yo repetía la misma freaking historia: el niño autista. Yo creo que si yo hubiera sido mi profesora me hubiera matado, porque no importaba, así sea una historia de 3 palabras, el niño autista. Todo lo que hacía era repetir esa historia de el niño autista y el niño autista y el niño autista, hasta que una profesora se rió sobre eso o algo así, y ese fue, creo, la última vez que escribí sobre el niño autista, porque me di cuenta lo harta que estaban de que yo siempre escribiera sobre eso, porque nos mandaron de vuelta a escribir un cuento y la profesora nos preguntó, ¿y de qué están escribiendo? Y yo le digo, de un niño autista, y la profesora se rió como que, esta estúpida de vuelta me está escribiendo esta historia de mierda también. Pero sí, y me di cuenta de que realmente estaba hartando a las personas con mi freaking niño autista. Yo misma me hubiera hartado realmente si me hubiera conocido en esa época. Llegó quinto de primaria y me seleccionaron para un concurso de lectura a nivel distrital. El concurso obviamente no lo gané, ni siquiera sé quién lo habrá ganado en realidad, pero fue bastante intimidante y me hizo darme cuenta de que yo no funciono a presión. O sea, no funciono si me paran enfrente de un auditorio y me piden leer un cuento y luego me hacen preguntas acerca de ese cuento. No funciona, me quedé en blanco, porque recuerdo, o sea, no recuerdo mucho de esa época. Lo único que recuerdo realmente, me paré enfrente del auditorio lleno de gente que no conocía, leí 3 palabras. O sea, no, leí una historia, un cuento sobre que estaban organizando algo, ni siquiera recuerdo bien sobre qué era. Traté de leer lo mejor que pudiera, con entonación, respetando comas y puntos y bla bla bla. Y luego me acerqué hacia el jurado porque me iban a hacer preguntas, y mientras me acercaba hacia el jurado me di cuenta que no había entendido ni una sola palabra que había leído. Estaba tan nerviosa que no presté atención a lo que leí y solo leí por leer. Y cuando el jurado me empezó a hacer preguntas, entré en pánico. Ni siquiera sé qué responder
respondí o qué preguntas respondí. No sé, solamente sé que no gané ese concurso para variar. Nunca he ganado nada en mi vida. Ah, me olvidé. Estoy fijando el corrector y uso este Airspoon Loose Face Powder. Sé que la mayoría de las personas en realidad lo usan Laura Mercier, pero este viene mucho más. Bueno, después de este episodio con la lectura y todo eso, obviamente seguí leyendo. Terminé la primaria y entré en la secundaria y toda la onda, nuevos amigos, me cambié de colegio, bla 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 bla, y empezó la peor etapa de mi vida, que es la adolescencia, por ende la secundaria. Yo no tuve una adolescencia fácil, para nada. Entonces, dentro de toda esta adolescencia difícil, descubrí los fanfictions. Ahora, en esa época se le llamaba webnovelas, no se llamaban fanfictions. Estamos hablando del 2009, 2008, 2009. Yo no tenía ni idea de lo que eran, hasta que una amiga de la nada me dijo, mira, he encontrado esto, y era sobre los Jonas Brothers en Metroblog. ¿Alguien se acuerda? Metroblog, en el blog, esas épocas. Dios mío santo. Y me encantó. Ahora eso, yo no era muy fan de los Jonas Brothers, me gustaban algunas canciones y tal, pero tampoco era como que voy a sus conciertos, me muero por ellos, lloro por ellos, no, nada que ver. Entonces, lo que pasó básicamente fue que empecé a leerlo por curiosidad y porque, como digo, me gusta leer y estaba pasando, más bien dicho, no estaba pasando por un buen momento en mi adolescencia. Entonces, yo básicamente buscaba cualquier cosa para que me pudiera distraer. Entonces empecé a leer estos fanfictions y me enamoré, me gustaron, empecé a buscar otro y otro y otro y fue una bola de nieve. Y luego, obviamente, empecé el mío propio, también sobre Nick Jonas y tú, que no lo terminé. Creo que hice solo 3 capítulos. No, mentira, fueron más, fueron como unos 11, 12 capítulos. Pero mientras avanzaba el tiempo, iba encontrando más. O sea, yo en esa época, imagínense, yo en esa época nunca había oído hablar de los fanfictions. Yo creía que solamente estaban en Metroblog o Netblog, y de ahí descubrí que habían en muchos otros lugares y que eran muy conocidos. Y empecé a meterme en otras plataformas y empecé a buscar más. Y como en el 2010 llegué a esta plataforma maravillosa que se llamaba Univision, un foro que se llamaba Webnovelas. Fue un boom para mí. Habían miles y miles y miles de fanfiction de todos los tipos, con todos los personajes del mundo. Fue lo máximo. A mí me encantó, me enamoré en ese instante. Y empecé uno, pero esta vez no fue sobre Jonas Brothers, sino fue sobre Justin Bieber. Así es. Era una believer cuando tenía 14, 15 y 16 años, básicamente. Pero sí, me encantaban. Empecé ahí un fanfiction que, es más, ahorita también está en Wattpad porque lo adaptaron. Se llamaba Y llegaste tú y todo cambió, y tuvo 3 temporadas. Fue medianamente conocido y medianamente famoso. Tuve más de 100,000 visitas. Creo que fueron más de 200,000, creo, no estoy segura. Pero sí, y luego empecé otro, hice 3 en realidad. Pero como soy, lo terminé dejando y nunca, o sea, terminé el de las 3 temporadas y luego cuando hice el siguiente no lo terminé. Sí, estuve en Univision por mucho tiempo. De ahí empecé a leer. Empezaba con Justin Bieber y tú porque obviamente era lo que a mí me gustaba. Era muy fanática de Justin Bieber en esa época. Luego de un tiempo se me fue la fanaticada. Bueno, no, o sea, todavía me gusta, pero la verdad es que también me gusta mucho Selena Gómez. Y después de todo lo que ha hecho pasar Justin a Selena, como que no, gracias. Y ya sé, todas son especulaciones, pero es mi opinión. Es lo que yo pienso, y si tú piensas distinto, si alguien piensa de otra forma, bien por ellos, pero es lo que yo pienso. Bueno, flash forward en el tiempo, empecé a esa época más o menos, o sea, cuando tenía como 15 años, empecé a escribir un libro. Ay, me olvidé decirles lo que estoy usando. Bueno, utilizo yo esta es una paleta de Catrice Cosmetics. La compré hace bastante tiempo ya, en realidad, de repente ya se expiró, no lo sé, pero me encanta. Tiene colores, la paleta es muy bonita. Y yo uso acá el contorno para hacer contorno, blush. Estos son iluminadores que no siempre uso en realidad, solo de vez en cuando y depende de lo que me pongo. Y este es iluminador en crema y corrector que jamás uso porque no es mi color, pero sí. Y luego me puse, ¿qué más usé? Para las cejas uso, ¿dónde está? Sí, ya, uso el Gimme Brow de Benefit en el tono, creo que soy el tono 5, sí, el tono 5. Y luego Anastasia Beverly Hills en Ebony.
Y ya me limpié lo que es el baking. Ya me puse el rubor. No sé si poner mi iluminador hoy día, ya veremos al último. Ahora los ojos. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Empecé a escribir mi libro cuando tenía 16 años. Porque dije, bueno, voy a escribir algo. En esa época pensaba que iba a ser muy fácil publicarlo. Era una niña. Pero básicamente sí. Empecé a hacer un libro que en un inicio se iba a llamar A mí también me gustan las autocaravanas. Y no tenía idea de qué iba a tratar exactamente. Luego de eso cambió el nombre a Blue. Luego cambió el nombre a Detrás del arco iris. Y ahora se llama Tierra. Es un libro que ya lo he terminado de escribir, pero aún quiero corregir y escribir algunas cosas más. O sea, la historia inicial ya está, pero la historia de trasfondo que me falta escribir, que es la que más me interesa y que creo que es la más interesante en realidad, aún tengo que escribir. O sea, tengo todo como en storylines, pero me falta rellenar los vacíos y tal. Y a la par de esto, empecé a interesarme por los fanfictions de Harry Potter, en especial los de Draco Malfoy, y empecé a escribir uno en Univision también. Para esto se había creado un foro especial, foro Harry Potter, y empecé a escribir ahí mi primer fanfiction de Draco Malfoy, que tuvo regular aceptación. Pero ¿qué pasó? Que también dejé de escribir. Después de eso me di con la maravillosa noticia de que los foros de Univision habían desaparecido. Gracias a quien sea que hizo eso. Y con esa desaparición se fueron todas mis historias. Pero Headphones lo tenía escrito en un blog de notas. Entonces, luego de un tiempo empecé a escribir Headphones de vuelta sin publicarlo. Simplemente lo escribía para mí, para terminar algo. Y me gustó mucho. Y decidí empezar a publicarlo en Wattpad en el 2015. Y bueno, si algunos de ustedes son de Wattpad sabrán que he estado on and off escribiendo Headphones, porque la verdad es que mi vida en los últimos años ha sido un caos, como si nunca lo hubiera sido. Entonces ya estamos por terminar Headphones, es la mejor parte de todo esto, que ya pronto va a terminar Headphones. Faltan muy pocos capítulos por escribir, pero ya tengo la historia de cómo va a terminar y exactamente qué va a pasar. Bueno, a la par de esto, empecé la universidad. O bueno, más bien dicho, terminé la secundaria y tenía que decidir qué iba a estudiar o qué quería hacer con mi vida. No sabía exactamente si estudiar algo acerca de periodismo, porque bueno, me gusta escribir y tal. Pero luego me empezó a llamar mucho la atención comunicación audiovisual. Cuando empecé, porque quería editar videos. Ahora voy a hacer una pausa acá porque tengo que ponerme el eyeliner y soy malísima con eso. This eyeliner is a joke. Es por esto que no hago eyeliner. La colita muy bien, pero miren esto. ¿Qué es esto? Por eso no me gusta hacer eyeliner. No, me voy a lavar. Ok, ya arreglé un poco el eyeliner. Un desastre haciendo estas cosas. No sé por qué lo sigo intentando, pero bueno. ¿En qué estaba? Ya me olvidé. Dale, la universidad y eso. Bueno, como decía, yo entré porque quería en realidad hacer editar. Obviamente también me llamaba la atención la escritura y todo eso, pero es que no estaba segura que tanto podría ser buena guionista, y me di cuenta a lo largo de los años que ser guionista es completamente distinto que escribir literatura, que es básicamente lo que yo escribía. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque en la literatura es muy fácil hacer que el espectador entienda o sienta o, no sé, perciba cosas, porque tú las puedes poner en el libro. Por ejemplo, mira, en los episodios de Headphones, mi historia de Wattpad, cuando Rayita va a intentar una vez más que Draco como que deje sus planes y toda esa cosa, solamente sabes que Rayita está yendo hacia Draco y ha tenido como que esta resolución en su mente porque yo lo he escrito, porque yo lo he puesto. Cuando haces un guión no puedes hacer eso. Tienes que hacer que todo lo que tu personaje sienta o piense se pueda ver mediante palabras o mediante gestos. Entonces no tienes esa oportunidad de explayarte y explicar cosas que en la literatura sí puedes. Y para mí eso fue muy difícil. Tengo una pestaña en el ojo. Como decía, eso fue para mí extremadamente difícil. No lograba hacer ese clic y siempre ponía más cosas de las que debería, o sobreentendía que las personas iban a entender cosas que yo quería decir en la historia, pero no era así. Cuando escribes un guión tienes que a veces ser muy explícita o explícito. Es complicado, es distinto. Es por eso en realidad, y es parte por eso por lo que estoy haciendo ahorita el máster en guión, porque si bien he aprendido cosas y he aprendido a identificar cuando me estoy equivocando a la hora de escribir
escribir y estoy pretendiendo querer de que el espectador entienda cosas que yo no le he demostrado aún me falta mucho por aprender. Creo que todo el mundo debería aprender, o sea, deberíamos siempre estar aprendiendo. Nunca vamos a saberlo todo en la vida, aunque creamos saberlo todo. Y a mí realmente nunca me gustaría dejar de estudiar si es que se me da la oportunidad. Me gustaría siempre estar estudiando para saber cosas nuevas. Ya lo sé, soy muy ñoña también, pero es la verdad, ¿qué puedo decir? Bueno, me olvidé. Yo uso este eyeliner de MAC, que es el Liquid Lash Liner. Es el eyeliner más duradero del mundo. A mí ningún otro eyeliner me funciona tan bien como ese. Me dura muchísimo, pero para sacártelo tienes que sacártelo con un desmaquillante bifásico o que sea como en crema o algo así. Rizador de pestañas. Utilizo este rizador de pestañas de MAC y luego me pongo varios rímels. Uso estos 3 rímels. Este de acá, nunca dejo de usarlo, es el Lash Sensational de Maybelline. Luego uso estos dos que son los mismos. Ambos son el Big Colossal Shot Volume Express Waterproof también de Maybelline. Este es mi Holy Grail. Lo que pasa es que esta varita, no sé si la pueden ver, es horrible. O sea, no sé, me parece muy chunky. Y es que esta es la nueva versión. Esta de acá yo la compré hace muchos años y esta varita es perfecta. Para mí es perfecta. Esta es la varita que siempre debería tener. Pero bueno, me voy a hacer bien esto de acá y regreso. Listo, ya estoy. Ya me lacié el fleco que todavía parece que fuera emo. Me ricé las pestañas y ya estoy lista para terminar de ordenar este cuchitrín. En resolución de la historia de mi vida de escritora, como dice en el título, en realidad aún estoy muy asustada acerca de qué es lo que va a venir en el futuro. Porque ser escritora, ser guionista no es algo muy fácil en realidad. No es nada fácil. Es mucho más fácil ser exitosa en otros aspectos de la industria cinematográfica o televisión o de audiovisuales en general que serlo como escritora. Es más fácil ser fotógrafa o editora o cualquier cosa. Ser escritora es algo... Es complicado, es mucho. Pero estoy tratando de prepararme lo mejor que puedo. Estoy escribiendo todo lo que puedo. Y... me olvidé de ponerme esto. En realidad... creo que lo más importante es seguir tus sueños y bla 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 bla. Todo lo que los cantantes exitosos y artistas exitosos siempre dicen. Pero no sé, supongo que debo encontrar algún tipo de significado en eso. Espero. Y de todas formas, voy a buscar trabajo en otras cosas que no sean solo como escritora. Porque si solamente me confío en que voy a encontrar trabajo como escritora, probablemente me muera de hambre. Pero eso es todo por el video de hoy. Antes de ponerme un poco depresiva y todo eso, aún tengo que ordenar este cuchitrín. Y nada, los veo en el siguiente video. Adiós.